Buenos días, doctor. Mi nombre es Abdel Ángel Guevara Sáenz y le voy a exponer el capítulo 14 que lleva por título Visión general de la circulación, biofísica de la presión, el flujo y la resistencia. Principios básicos de la función circulatoria. 1. El flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos está controlado según la necesidad tisular. Esto no quiere decir que existen tejidos activos que van a requerir de mayor aporte nutricional. Es por eso que el flujo sanguíneo va a aumentar de 20 a 30 veces sobre el nivel normal y el gasto cardíaco de 4 a 7 veces. 2. El gasto cardíaco es la suma de todos los flujos locales de los tejidos. Cuando la sangre sale de los tejidos, este va a regresar al corazón a través de las venas. Inmediatamente el corazón lo va a bombear al organismo a través de las arterias. Siempre el corazón va a cumplir con los requerimientos metabólicos del organismo. 3. La regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. Nos indican un ejemplo, que si la presión cae a menos de 100 milímetros de mercurio, existen reguladores nerviosos que van a generar cambios en la circulación para poder aumentar la presión. Y esto se va a dar por tres señales. 1. Un inotropismo positivo, lo cual va a aumentar la fuerza de contracción a nivel del corazón. 2. Una contracción a nivel de las venas, que viene a ser nuestro mayor reservorio de sangre del organismo, lo cual va a aumentar el retorno venoso. Y 3. Una contracción a nivel de las arteriolas, lo cual va a mantener la sangre en las arterias y por ende va a aumentar la presión arterial. Seguidamente vamos a hablar sobre las interrelaciones entre la presión, el flujo y la resistencia. Cuando el flujo sanguíneo atraviesa el vaso, este va a estar determinado por dos factores. Uno, la diferencia de presión que va a existir en los dos extremos del vaso. Acá podemos observar la presión 1, que viene a ser la presión de origen del vaso en un extremo, y la presión 2, que viene a ser la presión que siempre va a ser menor a la presión de origen. También la diferencia de presión se denomina como gradiente de presión. El segundo factor viene a ser el impedimento que va a presentar el flujo sanguíneo al atravesar un vaso, y este se va a dar por la resistencia. ¿Y qué viene a ser la resistencia? Pues viene a ser la interacción que existe entre el flujo de sangre y el endotelio del vaso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos medir el flujo? Gracias a la ley de Ohm, donde F viene a ser el flujo, la P viene a ser la diferencia de presiones y la R la resistencia, ¿no? La diferencia de presiones va a ser P1 menos P2. Entonces, según esta fórmula nos podemos dar cuenta que el flujo es directamente proporcional con la diferencia de presiones y es inversamente proporcional con la resistencia. Ahora, ¿qué viene a ser el flujo? Pues es la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado, y este se va a expresar en mililitros por minuto o litros por minuto. Ahora vamos a hablar del flujo de sangre laminar en los vasos. Un flujo que se mantiene en equilibrio a través de un vaso sanguíneo largo y liso se va a denominar como un flujo laminar, un flujo aerodinámico. Lo contrario, pues vendría a ser un flujo turbulento, es el que transcurre en todas las direcciones del vaso y se mezcla continuamente en su interior. La siguiente imagen, que nos indica, la figura B nos dice que el flujo sanguíneo en el medio del vaso va a ser mucho mayor que el flujo sanguíneo que se va a encontrar en los bordes. ¿Y esto por qué se va a dar? Porque las moléculas de agua se van a adherir al endotelio del capilar y esto va a hacer de que reduzca su velocidad. La figura C nos indica que existe un flujo turbulento. Cuando el flujo sanguíneo se encuentra con una obstrucción en el vaso, va a generar un giro brusco. Este giro brusco va a generar también, pues, consecuentemente, desorden, y las direcciones que va a tener este flujo van a ser, pues, longitudinales, transversales, generando torbellinos. Ahora, ¿qué viene a ser el número de Reynolds? Pues viene a ser un indicador que puede predecir que está existiendo un flujo turbulento, ¿no? Donde R viene a ser el número de Reynolds, la V, la velocidad del flujo sanguíneo, la D, que viene a ser el diámetro del vaso, la P, la densidad, y la N, la viscosidad. Ahora, un número de Reynolds mayor a 200 nos va a indicar de que está existiendo un flujo turbulento, pero este va a desaparecer en vasos pequeños.